Bueno, continuando pues con la temática, vamos a mirar ahora lo que es un movimiento de proyectil lanzado a un ángulo diferente de cero. Es decir, voy a mostrarles la animación como debe ser. Lo que habíamos visto era el proyectil cuando se lanza con un ángulo de inclinación, perdón, aquí, un ángulo de inclinación igual a cero. Aquí lo que se observa es que el cuerpo va a caer. Pero ¿qué sucede? Uno también puede colocar el proyectil lo puedo colocar de tal manera que tenga un ángulo de inclinación y ver cómo esas trayectorias parabólicas eh, van variando teniendo en cuenta distintos parámetros, entre los que se destaca pues la velocidad inicial con la que dispara el proyectil. Mire que disminuye, esa parábola va cambiando. Si la aumento, pues aumentará dicha, dicha, dicha parábola. Ahora, ¿qué es lo importante saber aquí? Lo importante es que voy a quitar toda la altura de esa superficie, de esa plataforma, y vamos a ver lo siguiente, que en el movimiento de proyectiles, primero ya no se hace media parábola, sino se completa la parábola, o gran parte de la parábola. Adicionalmente, pues tiene características parabólicas la trayectoria, es decir, que tiene un punto alto, la parábola se conoce como foco, tiene una simetría, porque la parábola tiene un eje de simetría. Eso indicaría que debo tener en cuenta también las condiciones. A la distancia que hay entre el punto de salida y el punto más alejado, digamos de este punto hasta donde está el tiro al blanco, se le llama alcance horizontal. El alcance del proyectil. Galileo investigó muchísimo e hizo estudios sobre el análisis para optimizar y darse cuenta cuál debe ser el ángulo. Ustedes pueden jugar con ello y mirar cuál debe ser el ángulo para que el alcance sea el máximo. Entonces uno puede mirar cuál es, bajo qué ángulo, y manteniendo la velocidad inicial el alcance puede ser máximo. Y Galileo estableció proporciones entre alcances teniendo en cuenta ángulos complementarios. Miramos aquí un 30 tiene este alcance, y un 60, no sé si lo alcanza, no me coge, un 60. Miramos qué sucede. Ángulos complementarios. Galileo hizo todas las demostraciones. Él no hacía demostraciones matemáticas, sino hacía demostraciones aritméticas. Entonces es importante, se puede analizar lo que hay que relacionar en cuanto a cómo se estructura esto. Asumiendo que estos proyectiles pues no están presentes bajo la resistencia de aire, podemos presentar resistencia de aire que depende también de, digamos, el coeficientes de arrastre que tienen los materiales o el tamaño de los objetos. ¿Listo? Entonces no es lo mismo lanzar un piano a lanzar un objeto teniendo en cuenta la resistencia del aire. ¿Listo? Entonces ustedes pueden analizar, sacar muchas conclusiones teniendo en cuenta análisis con resistencia de aire, sin resistencia de aire, el tamaño, la masa, y sacar conclusiones. ¿Listo? Pero yo voy a explicar lo más genérico. En cuanto a esto, entonces, ya hay un movimiento de proyectiles. En esta lógica, pues vamos a analizar cómo se logra conceptualizar esto. Primera cosa que hay que tener en cuenta es que el cuerpo se lanza con un ángulo. El ángulo se suele llamar con letras griegas, en este caso el ángulo es llamado con la letra teta. El ángulo es un ángulo diferente de cero, y en este caso pues se lanza hacia en esta dirección, un ángulo teta. El objeto pues describirá una parábola, parte una parábola, y pues recordemos que a medida que pasa el tiempo, vamos a analizar este video, a medida que pasa el tiempo, voy a quitar esto con proyectil, a ponerle un poquito más líquidos para que tenga más alcance y se note. A medida que pasa el tiempo, observemos cómo las flechas van cambiando de dirección. Listo, vuelvo a disparar. Miren la flecha que es más retenida, la flecha verde retenida, la gruesa, y las otras dos flechas que están al lado de ella. Listo, vamos a hacer un análisis de esto. En este momento, aquí es la flecha verde, se le llamará la velocidad inicial del proyectil. Se va a denotar con la letra velocidad inicial, como hemos acostumbrado, velocidad inicial con la letra V sub 0. Esa es la velocidad inicial, no sé si tenga aquí esta velocidad inicial, V sub 0. Esa sería la velocidad inicial del proyectil. Ahora, el proyectil sale disparado con una velocidad inicial.
A medida que pasa el tiempo, miren cómo esa velocidad inicial va cambiando de dirección, de tamaño, de dirección. ¿Listo? Va en una diagonal. Pero observen algo, en física es muy difícil hablar, y además no, en física no, teniendo en cuenta que este movimiento es un movimiento que se compone de dos movimientos en uno horizontal y uno vertical. Necesitamos saber cómo se comporta ello. Entonces observemos cómo son las flechas. Esta es la velocidad inicial. A esta línea que está al lado se le conoce como la componente de la velocidad inicial vertical. ¿Listo? Entonces se va a llamar, esta es la velocidad inicial vertical. Entonces se le escribe matemáticamente la velocidad inicial en Y. ¿Listo? Aquí va a estar la presentación. Esta diagonal se va a llamar la velocidad inicial. Esta de acá, que es muy parecido, se le va a llamar la velocidad inicial en Y. Y se escribe como velocidad sub 0 en Y, porque es inicial. Listo, en esa lógica esta que es horizontal, se le va a llamar la velocidad inicial en X, porque es horizontal. Y se le escribe con esta, velocidad inicial en X. ¿Listo? Ok. Entonces miremos lo siguiente. ¿Cómo cambia la velocidad inicial en Y con respecto al movimiento? Pues, a medida que va pasando el tiempo, la velocidad inicial en Y va disminuyendo. Aquí desapareció la flecha. Y aquí vuelve a aparecer, pero cambia de dirección. ¿Qué cambia de dirección? La velocidad inicial en Y. Pues vuelvo a demostrarlo. La velocidad inicial en Y a medida que va subiendo disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque pierde velocidad inicial en Y. Es decir, su velocidad disminuye teniendo en cuenta la aceleración, porque está en un campo gravitacional. Entonces disminuye tanto que llega a un punto en donde su velocidad inicial su velocidad en Y es 0. Luego de ser 0, aquí tenía un valor distinto de 0, mírenlo, distinto de 0 porque era tiene un tamaño. A medida que pasa el tiempo ella va disminuyendo y lo que sucede es que al disminuir, pues disminuye, pasa por 0 y cambia de dirección. Para esta animación se está diciendo, casi siempre para el movimiento parabólico sucede esto, se está diciendo que hacia arriba de este punto son positivas y hacia abajo son las negativas. Es decir que nuestro proyectil parte con una velocidad inicial en Y positiva. A medida que pasa el tiempo va disminuyendo esa velocidad inicial en Y luego va hacia abajo, la velocidad comienza a caer también, es decir que su velocidad en Y comienza a ser negativa. Esto es importante saber eso. Pero analicemos también la velocidad en X. A ver, recordemos que las velocidades en X de los proyectiles no cambian, son velocidades constantes, es decir que la velocidad en X, el tamaño de esta flecha, desde que inicia, mírela, desde que inicia hasta cualquier punto de la trayectoria debe ser el mismo. Y si se dan cuenta, el tamaño de esa flecha no está cambiando. No cambia de dirección, siempre va horizontal y siempre mide lo mismo. Es decir, que la velocidad en X, este tamaño, esta velocidad inicial en X, es la misma velocidad en cualquier punto de la trayectoria. Es decir, la velocidad inicial velocidad inicial en X es igual a la velocidad en cualquier punto de la trayectoria. Eso es importantísimo. Es un movimiento rectilíneo uniforme. Listo. Ahora, continuemos. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que el cuerpo sale con una velocidad inicial. Tiene una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y. Las dos simultáneas interactúan. O sea que hay una animación muy interesante y es que si usted tiene la pelota roja y una pelota amarilla, esta tiene una velocidad inicial con un ángulo θ de inclinación hacia esta trayectoria parabólica. Pero usted tiene otras dos, una vertical, la lanza hacia arriba, y una que lanza con movimiento rectilíneo uniforme horizontalmente, y observa las tres pelotas al mismo tiempo, se da cuenta que las tres van a llegar al mismo punto al mismo tiempo. Esa es la característica del movimiento de proyectiles. Entonces, para analizarlo, la velocidad horizontal se mantiene, es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad vertical es un movimiento con aceleración constante, acá es negativo porque consideramos la aceleración negativa hacia abajo, y se rige bajo las ecuaciones de caída libre. Ahora, estas son las relaciones matemáticas. Estas relaciones matemáticas las vamos a utilizar constantemente porque lo que me establece son las 4 ecuaciones cinemáticas y las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme.
miremos más o menos qué nos dice la ecuación. Esto es la velocidad final en Y, es decir, que si usted quiere saber cuál es la velocidad en este punto va a ser lo final, en este punto va a ser lo final, diferente a lo inicial. Entonces eso hace referencia a conocer la velocidad en cualquier punto distinto al punto inicial. Esto es la velocidad inicial en Y, es decir, me está diciendo exactamente el tamaño de esta flecha, de este vector, al inicio de la trayectoria. La gravedad por el tiempo. Pues miremos lo siguiente: cuando son relaciones matemáticas que conciernen a la parte horizontal, por ejemplo, alcance, se llamará X. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad en X? Es la misma aquí porque se mantiene. Pues utilizaré estas relaciones matemáticas horizontales. Pero cuando son relaciones verticales, por ejemplo, la altura máxima que alcanza el proyectil, altura máxima, o la altura o la posición en la que está el proyectil en cualquier punto. Miren, interesante, este tiene una cosa chévere y es esto. Acá está diciendo, mire, el proyectil cuando pasa por este punto, voy a borrarlo y lo pongo, cuando pasa por ese punto, ha recorrido. Pues uno puede averiguar muchísimas cosas ahí. Cuando pasó por este punto tiene, primero, ha recorrido horizontalmente, si yo quisiera de aquí hasta aquí, hay exactamente 17.6 metros, y de aquí, de este punto hasta arriba, hay exactamente 7.74. A eso se le llama altura y distancia horizontal. Pues la altura viene dada por la letra Y. Recuerden que estas diapositivas no utilizan delta de Y. La distancia horizontal viene dada por la letra X, entonces me voy al horizontal por la letra X. Entonces usted juega con estas ecuaciones para calcular lo que quiera. Lo que sí tienen en común es que cuando tenga la distancia de 17.6 horizontal y 7.74, el tiempo es exactamente 2.2 segundos. Es decir, el tiempo no se diferencia, que no pongo tiempo en X ni tiempo en Y, realmente es el mismo tiempo. Están en el mismo lugar, pero en distintos desplazamientos horizontales y distintos verticales. Eso es lo relevante. Y entonces uno suele preguntar muchas cosas. Uno puede preguntar cuál es el en qué lugar está el proyectil en el segundo 3, pues más abajo, pero me tienen que decir más cuánto horizontal y cuánto vertical. Y adicionalmente también puedo preguntar cuál es la velocidad. La velocidad que lleva en este punto es esta flecha verde. Pero también puedo preguntar cuál es la componente de la velocidad que lleva en ese punto, es decir, la componente horizontal, por ejemplo. Estoy preguntando por esta flecha. O le puedo preguntar cuál es la componente que tiene en ese punto, es decir, voy a poner en el segundo 2.2 vertical, la componente vertical cuando es 2.2 segundos, es decir, le pregunto por esta flecha. O le puedo preguntar cuál es la velocidad, le pregunto por esta gruesa. Y tienen que estar en la capacidad de poder hacer todo eso. ¿Listo? También se denomina alcance máximo a la distancia desde el proyectil hasta lo máximo que alcanza. Es decir, lancemos el proyectil lo máximo que alcanza. Es interesante porque aquí hay un juego constante de las interpretaciones físicas con las matemáticas. Entonces yo digo, el alcance será aquí y uno puede calcular matemáticamente esa distancia y con ese valor uno puede pues hacer la física que concierne. Bueno, no sé cómo se usa esta parte. Listo. Ahora, estas son las ecuaciones. Las conocen porque las hemos manejado y yo las demostré matemáticamente. Estrategias para resolver problemas de movimiento de proyectiles. Pues, primera cosa, vamos a hablar de qué es descomponer una velocidad en términos de sus componentes rectangulares. Eso es lo primero que vamos a hablar. Entonces, para poder hacer eso, necesito irme hasta animación. Entonces, supongamos que este es un triángulo. Este triángulo tiene un lado largo que se llama hipotenusa. La hipotenusa, en este caso, es 8.95. A eso tienen que ustedes encontrar la relación con esto. Les voy a detener acá, perdón, acá. Esta flecha gruesa marcada es la misma diagonal de este rectángulo. Y se llamará entonces velocidad inicial. Velocidad inicial. Ok. Ahora, a esta yo les había dicho que se llamará la velocidad inicial, pero en el eje Y. Velocidad inicial en el eje Y. Mírenla acá. Velocidad en el eje Y. Y a esta se le llamará la velocidad inicial, pero en el eje X. Entonces, si yo completo un rectángulo, es decir, hago un rectángulo, uno este punto con las puntas de las flechas las uno, obtengo un rectángulo. Y obtengo que este lado del rectángulo es igual a este lado del rectángulo. O sea que la velocidad inicial en Y es igual a esta velocidad inicial en Y. Lo mismo aquí, que la velocidad inicial en X es igual a esta velocidad inicial en Y.
porque los lados de los rectángulos son congruentes entre sus opuestos. Este es igual que este y este es igual que este. Facilito. Ok. Y entonces, recuerden que lo primero que es descomponer la velocidad inicial en sus componentes. Esto lo trazo en su componente horizontal y en su componente vertical. Ya lo hice. Aquí está. Horizontal y vertical. Ahora, esto es un concepto matemático que suele enseñarse y es utilizar las razones trigonométricas para descomponer. Entonces, recordemos que un triángulo tiene un ángulo, este puede ser el ángulo de aquí 36 grados, teta es un ángulo 36 grados, y el lado del triángulo, el triángulo es este, que toca el ángulo, es decir, mire, es adyacente a ese ángulo, se le va a llamar adyacente, cateto adyacente, es decir, el cateto adyacente a 36 grados es 7.24, el contiguo que dice aquí. Pero también hay otro, el cateto opuesto. Mire, esta es la hipotenusa que mide 8.95, pero el cateto opuesto mide exactamente 5.26. 5.26. En términos físicos, está hablando en términos matemáticos, el cateto adyacente al ángulo teta, al ángulo de inclinación, el cateto adyacente al ángulo de inclinación es la velocidad inicial en X. Mírelo acá, mírelo acá. Voy a borrar esta porque esta no me interesa. Es la velocidad inicial en X. El cateto opuesto al ángulo teta es, en términos físicos, la velocidad inicial en Y. Y la hipotenusa, en términos físicos, es la velocidad inicial. ¿Listo? Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces miremos aquí. Esto se llamará la velocidad inicial en X y será el cateto adyacente a la velocidad inicial. Y este será el cateto opuesto, porque es el mismo que está acá, si usted completa el rectángulo, a la velocidad inicial. Ya entendido eso, pues volvemos. En esa lógica, los de la India se dieron cuenta que si uno establece una proporción entre, uno puede medir distintos, aquí se va a dañar la animación, porque esto, bueno, si uno coloca distintos, miren el tamaño del triángulo, si uno coloca distintos ángulos, los catetos cambian. Y eso es interesante porque me permite decir que si este ángulo cambia, este lado, este opuesto cambia y la hipotenusa cambia. Y establecieron unas razones matemáticas interesantes. Entre las que más se destacan tenemos el seno de un ángulo, el ángulo teta, está dado por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto, el seno de este ángulo teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Que en términos físicos, que es lo que nos interesa, será el cateto opuesto, se llama la velocidad inicial en Y, mírenlo acá, y la hipotenusa se llama la velocidad inicial, mírenlo acá. Listo. Vámonos para este lado, para el coseno. Otra razón trigonométrica es coseno. El coseno me relaciona el cateto adyacente al 36 o al ángulo teta, es la velocidad inicial en X, con la hipotenusa. La hipotenusa se llama la velocidad inicial. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, en términos físicos será la velocidad inicial en X sobre la velocidad inicial. ¿Qué es lo que primero nos pedía? Primero, por favor, calcule siempre las componentes de la velocidad inicial. Entonces, calcule siempre la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Mira, aquí está. Calcule la velocidad inicial en X y calcule la velocidad inicial en Y. Voy a explicar cómo se hace. Entonces, coseno de teta es cateto adyacente, velocidad inicial en X, sobre la hipotenusa, velocidad inicial. Quiero calcular que la componente, es decir, la velocidad inicial en X, siempre de primeras. Ahora, quiero despejar la velocidad inicial en X. Entonces, para despejar la velocidad inicial en X, simplemente velocidad inicial pasa acá, al otro lado, o multiplico por velocidad inicial, como quieran, o paso a despejar, y queda que la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo me da la velocidad inicial en X. Esta sería la componente en X o en Y. Sería la componente rectangular en X. ¿Listo? De la velocidad inicial. Entonces, esta es la misma fórmula. Mire, velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno de teta. Velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno de teta. Ahora, vamos con esta. Porque la otra es, hay la otra componente. La otra componente será, seno es opuesto sobre la hipotenusa. Ahí está. Entonces, en términos físicos, el cateto opuesto de este ángulo es velocidad inicial en Y. Sobre la hipotenusa, velocidad inicial en Y, sobre la hipotenusa, que es velocidad inicial. Despejo, velocidad inicial en Y, que es lo que me piden. Y encuentro que es
Esto está yendo, pasa a multiplicar o multiplican por velocidad inicial como quieran y quedaría velocidad inicial por el seno del ángulo me da velocidad inicial en y. Ahí está esta fórmula. ¿Listo? Esto es lo primero que se hace. Siempre se hallan las componentes. Quiero saber con cuál componente rectangular tiene esa velocidad inicial. ¿Por qué hago eso? Repito, yo debo hacer eso porque es que aquí en ningún momento, en ninguna de las ecuaciones me da velocidad inicial nomás. Tengo o velocidad inicial en X, en X, en X, o en Y, o en Y, o en Y. Entonces necesito siempre poder usar esto. Ok. Ahora, en algunos problemas le dicen, bueno, encuentre las componentes de posición y velocidad final. Cuando le dicen a ustedes componentes de posición, le está diciendo cuánto ha corrido. Para saber cuánto ha corrido en X, pues usted separa en las ecuaciones de X. Si quiero saber cuánto ha corrido en X, pues despejo de esta fórmula X. Entonces, ¿qué haría? Paso a multiplicar el tiempo. Entonces me queda tiempo por la velocidad inicial en X es igual a X. Entonces mira, aquí está. Tiempo por la velocidad inicial de X es igual a X. Pero para saber cuánto ha corrido verticalmente, pues utilizo esta. Verticalmente utilizo velocidad inicial en Y más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahí está. Para averiguar las velocidades, si me preguntan cuál es la velocidad que hay en algún punto, entonces yo ya sé que en X la velocidad siempre es la misma, no me importa. Yo ya sé, no necesito utilizar nada. Simplemente con haber calculado la velocidad inicial en X utilizando esta fórmula, pues ya tengo eso. Pero me pueden decir, bueno, ¿y cuál es la velocidad en un punto en el eje Y? Pues utilizo esto. En resumidas cuentas, para que lo entiendan. Les voy a poner la animación. Ahí está. Lo primero que hago es calcular velocidad inicial en X. Este tamaño de esta velocidad, de esta flecha. Velocidad inicial en Y, el tamaño de esta flecha. Listo. Si me preguntan dónde estará el cuerpo pasados 30 segundos, entonces voy a poner aquí la trayectoria, voy a poner aquí esto para que sea la trayectoria. Listo. Voy a lanzar otro. Listo, ahí. Voy a colocar esto. Entonces, ¿qué le pueden preguntar? Le pueden preguntar muchas cosas, pero voy a mostrar más o menos lo genérico. Le pueden preguntar, listo, ¿cuál es la componente de la velocidad en X? Le están preguntando por esta, por exactamente el tamaño de esta. La velocidad en Y, le están preguntando por el tamaño de esta. Si le preguntan cuál es la posición del cuerpo cuando este tiempo es de 3 segundos, en este caso, no, de 0.6 segundos, le están preguntando cuánto corrió, es decir, cuánto hay de aquí a acá. ¿Listo? Esto no me sirve mucho. ¿Cuánto ha corrido horizontalmente esta trayectoria? ¿Cuánto se ha desplazado de aquí a acá? Aquí me dice 4.8 metros. Con los cálculos, por eso el programa tiene el resultado. Entonces, si me preguntan cuánto ha corrido cuando han pasado 0.6 segundos, si quiere encontrar ese 4.8 metros, utiliza esta formulita que sale de haber despejado esta relación matemática. Ahora, si me preguntan a qué altura está cuando ha pasado exactamente los 0.6 segundos, me están preguntando cuánto hay de aquí hasta acá, de la altura en Y. Entonces le están preguntando, aquí el programa me dice 7.55. Si usted quiere saber de dónde salió este 7.55, pues usted le están preguntando, calcule esta. La velocidad inicial en Y la tengo acá, el tiempo cuando son 0.6 segundos, la gravedad negativa porque considero positivas hacia arriba, entonces gravedad negativa hacia abajo, y pongo ahí. Y me va a dar exactamente esta altura. Listo. Si le preguntan, porque también le pueden preguntar, ¿cuál es la velocidad en X? Pues la velocidad en X siempre es igual, entonces si yo calculo la velocidad inicial en X, va a ser la velocidad aquí en este punto, el tamaño de esta flecha horizontal, o el tamaño de la flecha horizontal en este lugar. Entonces si le preguntan cuál es la velocidad inicial en Y me están preguntando el tamaño de la flecha vertical. Entonces vuelvo a usar las ecuaciones verticales, velocidad final en Y, utilizo esta relación, que es exactamente la misma que hay aquí. Listo. Seguimos. Entonces, luego dice, la posición y las velocidades finales se pueden encontrar a partir de las componentes. Entonces, si a usted le dicen, porque esta parte es engorrosa, y vamos para allá. Si a usted le dicen, voy a borrar lo que hay. Por favor, dígame exactamente en qué lugar se encuentra o cuál es el desplazamiento cuando el tiempo es, ya ahorita cojo un tiempo, dice, listo.
por favor dígame, no sé si acá hay desplazamientos, no, acá hay desplazamientos, no, voy a seguir acá. Me dice, ¿cuál es el desplazamiento cuando hay 2 segundos? Ahí está un problema. Un problema de esto sería, calcule cuál es la posición que tiene el cuerpo cuando han pasado 2 segundos. Entonces usted no puede decir que 16 y 9.9 metros. A usted lo que le están pidiendo es calcule la distancia que hay de aquí, desde donde está esta marca, hasta donde está esta marca. Eso es el vector de desplazamiento. Le están pidiendo calcule esta desde este punto hasta este punto. Y nuevamente, pues lo que hace usted es dibujar un rectángulo. Entonces, para el rectángulo, lo que usted tendría es lo que ha corrido hacia la derecha y lo que ha corrido hacia arriba. Lo que ha corrido hacia la derecha será 9.9 metros, perdón, 16 metros, que es lo que puede calcular utilizando las fórmulas de este desplazamiento. Y lo que ha corrido hacia arriba es 9.9. Entonces le piden la diagonal de un triángulo. Usa el teorema de Pitágoras para eso. Entonces vamos a mirar. Aquí está. Si le piden cuál es la posición, usted usa el teorema de Pitágoras. Mirando cuánto es la distancia que recorre en X en ese tiempo y cuánto es la distancia que recorre en Y en ese tiempo. Y esto es hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la posición de lo que recorrió en X al cuadrado más lo que corrió en Y al cuadrado. Es un teorema de Pitágoras para niños. Pero también le pueden preguntar cuál es el ángulo. Para hallar el ángulo usa otra razón trigonométrica. La razón trigonométrica puede ser tangente. Vamos a mirar cómo se hacen los ejercicios. Entonces, aquí está. Y vamos a mirar. Tenga en cuenta que recuerde que G es negativo o positivo dependiendo su elección inicial. Casi siempre se asume como hacia arriba positivas y hacia abajo negativas. Voy a hacer otro video grabando ejemplo. ¿Listo?